Bienvenidos. En este video vamos a explicar cómo se resuelven el punto 1 y el punto 2 del ejercicio, del ejemplo helados Alesca SADCB. Este procedimiento les va a servir para que ustedes puedan resolver los puntos 1 y 2 del ejercicio que quedó pendiente para esta semana. La práctica 1, que tiene que ver con el ejercicio de la empresa Simon Industries. Entonces, bueno, lo que nos pide el ejercicio que tengo yo aquí es determinar, ¿verdad? Es el balance inicial con la inversión inicial y las fuentes de financiamiento iniciales. Y en el punto 2 me pide las ventas presupuestadas usando el método de mínimos cuadrados. Entonces, bueno, lo que deberían hacer primero ustedes sería darle lectura a todo el ejercicio. Yo no lo voy a realizar, ya que pues eso tardaría un poquito. Pausan el video, dan la lectura y pueden continuar. Entonces, bueno, lo primero, ya que tenemos eso, debemos de identificar qué elementos me sirven para poder resolver esos dos puntos. Entonces, en este caso, los elementos que me van a servir para poder resolver esos dos puntos es la información de la inversión fija, la inversión diferida, que por aquí aparece, la inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo, ya que esos tres elementos son los que me sirven para determinar la inversión inicial. Aquí adelante me habla sobre las fuentes de financiamiento. Este punto o esta parte me va a servir para determinar la estructura de financiamiento de la empresa al inicio del proyecto. E incluso aquí me da una tabla de amortización del crédito para que yo pueda generar el financiamiento externo de corto y de largo plazo. Y ya después me da la demanda, ¿va? Aquí la demanda, y me da algunos puntos sobre cómo debo de distribuir esa demanda y la factibilidad del proyecto, que es aquí en este caso el 10%. En este punto me sirve para resolver el punto 2 y lo que está aquí arriba me sirve para resolver el punto 1. Entonces, bueno, vamos a pasar a resolver el punto 1. Voy a dar una explicación muy general del ejercicio. Es una empresa que se dedica a fabricar helados, desea determinar su presupuesto maestro para el 2015 y para los próximos 3 años, entonces, y para el cual nos da la información y nos pide que resolvamos los puntos. Entonces vamos a empezar. Vamos a resolver el punto 1, que es determinar la inversión inicial. Aquí lo tengo, miren, balance inicial, inversión inicial y fuentes de financiamiento. Yo aquí ya tengo esta estructura. Esta estructura es con la finalidad, pues, de hacer más ágil este video y que no se vuelva un video muy largo, ¿verdad? Y ustedes puedan, pues, trabajarlo más fácilmente. Yo recomendaría que ustedes pasaran esta estructura y ya después empezaran a hacer el ejercicio, ¿verdad? Junto conmigo. Entonces, bueno, yo voy a empezar a resolver. Lo primerito que vamos a hacer es determinar la inversión fija, para lo cual en el ejercicio que tenemos aquí nos maneja que los datos de la inversión fija son los siguientes. Me dice que la inversión fija, diferida y el capital de trabajo están a continuación. El costo del terreno es un activo fijo, entonces por eso que yo aquí tengo inversión fija y luego tengo terrenos. En el apartado de importe voy a poner el valor del terreno, que en este caso son 250,000. En donde dice cantidad voy a poner la cantidad de terrenos que estén a ese valor, en este caso nomás tengo uno. Y en el valor total voy a multiplicar el importe por la cantidad. Y esto lo voy a hacer siempre. Ahorita vamos a dejar pendiente esta pequeña columna de depreciación y amortización. Realmente esto no forma parte de la inversión inicial, pero la vamos a necesitar más adelante, entonces es recomendable que de una vez la realicemos. El siguiente activo fijo, la siguiente inversión fija que tenemos son los edificios. Entonces vamos a poner aquí el valor del edificio, que en este caso es 1,000,000, y la cantidad, que sería 1. Multiplicamos y obtenemos el valor del edificio. Después vamos a pasar a la maquinaria y el equipo, ya que aquí el ejercicio nos dice, miren, maquinaria y equipo está muy ordenado. Entonces me dice aquí que son 2 mezcladoras de 35,000 cada una. Entonces aquí ya tengo mezcladora, voy a poner aquí 35,000 y voy a poner el número de mezcladoras, que en este caso serían 2. Después me dice que el homogeneizador tiene un valor de 40,000. Como no me está diciendo número, entonces se sobreentiende que solamente hay uno. Me dice que tenemos 2 tanques inoxidables. Aquí los tengo, tanques inoxidables de 32,000 cada uno. Y me dice que el número de tanques que tenemos son 2. Entonces lo ponemos aquí un 2. Y así lo vamos llenando este pequeño formato. Tenemos 4 tanques chicos de 2,500. Entonces 2,500, 4 tanques chicos. La maquinaria XZ con un valor de 100,000. 1.
La envolvedora el estibador 82,000 y juegos de herramientas tenemos 2, ¿verdad? Con un valor de 5,000 cada uno. Entonces, una vez que ya tenemos los valores, pues aplicamos la misma fórmula, ¿no? Multiplicamos simplemente el valor, el importe por la cantidad y arrastramos, ¿sí? Y ya tenemos. Esto prácticamente lo que hice es multiplicar esto por esto para obtener este resultado. Al final hacemos una autosuma, nada más de los valores de la maquinaria y el equipo, y con esto obtendríamos el total de maquinaria y equipo, que es esta cantidad que tenemos aquí, ¿no? Que serían 401,000. Después pasaríamos al mobiliario y al equipo. En el mobiliario y el equipo tenemos que son 5 archiveros metálicos, entonces con un valor de 4,500 cada uno, 4,500, 5 archiveros, ¿verdad? 3 escritorios ejecutivos, 10,000, 5 escritorios secretariales con un valor de 2,500, equipos de cómputo son 8, 11,500, sillas de piel ejecutiva tenemos 8, 2,500, sillas metálicas tenemos en este caso 10, y mesa de junta solamente una, con 35,000. Aquí lo podemos ver, aquí está, mesa de juntas, 35,000. Volvemos a utilizar la misma fórmula, el importe por la cantidad. Perdón, aquí me faltó algo, no lo hice bien. Igual el importe por la cantidad. Y aquí tenemos, ¿no? 22,500. Y ahí ya está. Entonces volvemos a hacer lo mismo, sumamos en ambas partes con la función autosuma, los valores. Y ya tenemos el mobiliario y el equipo. Después vamos a pasar al equipo de reparto, que está aquí abajo, una camioneta, y son con caja refrigeradora, 125,000. Entonces en este caso, como hay una, podemos pasarlo directamente aquí, ya para no hacerlo, ¿sí? 125,000 y 276. Ahí está. Después pasamos a la inversión diferida. En este caso solamente tenemos 3 elementos de inversión diferida. Aquí está, miren, bueno, en el anterior no lo dije, pero aquí está Bullcraft, 276,000, que fue el que puse aquí, Bullcraft. La inversión diferida, en este caso tenemos gastos de instalación, aquí tenemos gastos de instalación, 250,000. Gastos de constitución, aquí están 10,000. Y papelería y accesorios, que en este caso serían 5,000. Utilizamos la función autosuma y ya tenemos lo que vendrían siendo mis activos fijos, ¿no? El total de mis activos fijos, ¿no? Bueno, aquí me parece un puntito, aquí habla sobre el total de la inversión fija. En este caso, para obtener este punto del total de la inversión fija, le voy a poner aquí una línea. Lo que vamos a hacer es sumar el total. Vamos a sumar primero el total del equipo de reparto, que en este caso se me olvidó ponerlo, bueno, lo voy a poner primero, aquí está, sumamos el total del equipo de reparto, que serían los 400,000. Ahora sí, total de la inversión fija, ¿ah? Lo primero que vamos a hacer es sumar el total del equipo de reparto, más el total del mobiliario y el equipo, más el total de maquinaria y equipo, más el edificio, más el terreno. Todos tienen que ser los totales, ¿sí? Los pasamos. Entonces me dice que el total de la inversión fija requerida por esta empresa sería de 2,274,000. Entonces la inversión diferida sería de 265,000. Entonces vamos a pasar al capital de trabajo. El capital de trabajo vendría siendo el dinero necesario para que la empresa pueda operar sin problemas. Entonces aquí en este caso, el ejercicio, si me voy a los datos del ejercicio, el capital de trabajo me dice lo siguiente, aquí sí es importante que lo lea. Efectivo para 2 meses del salario para el departamento de producción, administración y ventas. Entonces, lo que tengo que hacer yo en este caso es identificar de todo el documento, ¿sí?, cuáles son los salarios de los trabajadores.
y determinar cuánto va a ser el salario mensual de estos trabajadores y multiplicarlo por 2 para dejar eso como efectivo. Es como un colchón para que en el caso de que la empresa no tenga las ventas esperadas, pues la empresa no caiga en problemas de liquidez y no pueda cubrir la nómina de la empresa. Entonces, para eso, yo hice una tabla de este lado en la cual yo ya clasifiqué a los trabajadores, ¿verdad? Determinación del efectivo inicial, ¿verdad? Prestaciones e IMSS. Esta es del 32%, lo voy a borrar, les voy a decir de dónde sale. Entonces, tipo de trabajador, sueldo mensual, número de trabajadores, total salario mensual, IMSS y prestaciones y total IMSS y prestaciones, ¿no? Entonces, bueno, nosotros aquí tenemos tipo de trabajador. ¿Por qué le puse pasteurización y homogeneización? Si me voy al ejercicio, vamos a observar que aquí hay una tablita, ¿no? Ustedes la buscan, donde nos dice que los helados pasan por 3 procesos productivos. Y nos dice que los trabajadores están distribuidos de la siguiente manera. Y me dice que tengo 4 trabajadores ubicados en el proceso de pasteurización y homogeneización. Es por eso que aquí yo tengo pasteurización y homogeneización. Sueldo mensual, entonces aquí voy a poner este sueldo, 3,900. En NT, número de trabajadores, voy a poner los que tengo aquí, que en este caso serían 4. Y luego me dice que en maduración y mantecación, en el proceso de maduración y mantecación, tengo 4 trabajadores y sus salarios de 4,000. Entonces aquí sería 4,000 y 4 trabajadores. Y por último, en el de envasado, tenemos que serían 2 trabajadores a un salario de 3,800. Y aquí ya. Con eso cumpliríamos con los trabajadores de esta área. Y aquí es lo importante, me dicen, las prestaciones de seguridad social como aguinaldo, prima vacacional y vacaciones se estiman en 32% sobre el salario. Es por eso que aquí yo tenía 32%, ¿sí? Porque es la variación. Esto puede ser diferente, o sea, puede ser diferente dependiendo de lo que nos diga el ejercicio para cada trabajador. Ahora, enseguida, seguimos con el ejercicio y después nos encontramos con los gastos indirectos de fabricación. Y aquí en estos gastos indirectos de fabricación nos da el siguiente concepto: sueldos y prestaciones 31,200. O sea, me está diciendo que hay mano de obra indirecta a la cual se le va a pagar 31,200 mensuales, pero ya contiene la prestación. Es decir, que no me está dando el sueldo mensual, no me está dando el número de trabajadores, no me está dando el total del salario mensual, no me está dando el IMSS más prestaciones, sino que me está dando el total del salario mensual y las prestaciones. Entonces este dato lo voy a poner directamente aquí, 31,200. Después vamos a pasar al área de departamento de administración y de ventas. En esta aquí tenemos el primero, que es el sueldo del agente de ventas. Que aquí lo tengo yo, sueldo del agente de ventas. En este caso serían 5,000. ¿Cuántos hay? Solamente hay uno. Directivo son 45,000. Y oficina, en este caso, sueldos de oficina, aquí está, 14,000. Y en ambos casos no me especifica el número de trabajadores, entonces vamos a considerar que es 1. Entonces, ya que lo tenemos, aquí abajito, si se observan, también dice prestaciones e IMSS, 32% sobre salario. En este caso, el 32% coincide tanto para los del departamento de producción como para el departamento de administración y de ventas. Por lo tanto, por eso coloco aquí el 32. Si fuera diferente, pues habría que multiplicar el salario de cada trabajador por su porcentaje correspondiente. Bueno, entonces una vez que tenemos esto, para determinar el total de salario mensual, vamos a multiplicar el salario mensual del trabajador por el número de trabajadores. Y esto lo vamos a hacer para cada uno. Aquí no lo pongo porque el ejercicio ya me dio un resultado directo. En el anterior, en el de gastos indirectos de fabricación. Ahí está. ¿Sí? Las prestaciones e IMSS, lo que vamos a hacer es multiplicar el total de SM por el porcentaje de prestaciones e IMSS, que sería este que se encuentra aquí. Y lo vamos a hacer así para cada trabajador. Yo aquí lo voy a hacer un poquito más rápido. En este caso voy a fijar la celda y voy a arrastrar, ¿no? Entonces aquí lo tendríamos. Sin embargo, si tú no puedes hacerlo así, pues lo único que hay que hacer es multiplicar el salario por el porcentaje, el salario total mensual por el porcentaje. Una vez que lo tenemos, para determinar el total del salario mensual más prestaciones, simplemente sumamos el total del salario mensual más el IMSS y prestaciones. Total del salario mensual, SM más IMSS y prestaciones. Total del salario más IMSS y prestaciones. Y así lo seguimos haciendo.
Y así hasta llegar al último punto. Al final, lo que vamos a hacer, una vez que ya tenemos el total del salario mensual por prestaciones de los trabajadores, vamos a tener el total de nómina con prestaciones mensual. Lo único que vamos a hacer es la función autosuma. Y este es, como dice el resultado, este es el salario mensual. Sin embargo, en el ejercicio, recuerden que el punto de capital de trabajo nos pide prácticamente el efectivo para 2 meses. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en esta forma? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, aquí en el apartado de efectivo, aquí vamos a pasar el salario mensual que obtuvimos, los 167,000. Y aquí donde iba la columna de cantidad le vamos a poner 2, que va a representar el número de meses. Entonces, por lo tanto, y después vamos a multiplicar, que serían 348,848. Esto también lo pueden hacer ustedes aquí abajito, multiplicando por 2. Aquí podemos ponerle meses, multiplicamos por 2, colocamos y ya lo pasamos, ¿no? Bueno, ya sería como ustedes se les haga más fácil. Entonces, una vez que lo tenemos, vamos a pasar al siguiente, que es el inventario. Y el ejercicio nos dice lo siguiente para el inventario. Nos dice que el inventario va a corresponder a 50,000 kilogramos de materia prima. Entonces aquí, eso lo vamos a poner aquí, los 50,000 kilogramos. Y vamos a buscar a cuánto se va a vender o a cuánto se va a adquirir o se adquirió esa materia prima. Y eso lo vamos a obtener en la siguiente tabla. Aquí dice, miren, costo unitario de materia prima, en este caso nomás tenemos una, va a ser 0.20 por kilogramo. Entonces aquí vamos a poner 0.20. ¿Sí? Ahora vamos a multiplicar 0.20 por 50,000. Y así obtendríamos que la inversión en inventarios sería de 10,000 al inicio del periodo. Juntamos la función autosuma y sumamos. Ya que tenemos, ahora sí, la inversión fija, el capital de trabajo y la inversión diferida, podemos determinar la inversión inicial del proyecto o de la empresa en este caso, ¿eh? Que lo único que vamos a hacer es sumar la inversión fija más la inversión diferida más el total del capital de trabajo. Y así obtendríamos que la inversión requerida para este proyecto va a ser de 2,883,848. Ahora, con esto prácticamente tendríamos lo de la inversión inicial. Pero como más adelante vamos a necesitar la depreciación, entonces de una vez la vamos a determinar. Si ustedes observan, yo aquí tengo una tablita de depreciación. Esta tablita de depreciación yo la pasé del trabajo o del ejercicio. En el ejercicio, aquí, si observan, dice el método de depreciación contable que utiliza es el de línea recta, recurriendo a las siguientes tasas, ¿no? Y aquí me da, en este caso, el porcentaje de cada tasa y la depreciación. ¿Cómo vamos a determinar la depreciación? Pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Como observamos, el terreno no se deprecia, por lo cual en este caso va a ser 0. Después, en el edificio, tenemos que el edificio tiene una depreciación del 5%, entonces vamos a multiplicar el valor total por el porcentaje de depreciación, que en este caso va a ser del 5%. Y ya tendríamos que la depreciación del edificio anual, recuerden que son anuales, aunque no los digas, serían de 50,000, ¿sí? Ahora vamos a pasar a las de maquinaria y equipo, y aquí me dice que toda la maquinaria se deprecia el 10%. Para no estarlo haciendo uno por uno, lo que vamos a hacer es fijar esta celda, ¿sí? La de maquinaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual, seleccionamos el valor total de la maquinaria por su porcentaje de depreciación correspondiente, que en este caso va a ser el 10%, y fijamos. ¿Sí? Y fijamos colocando 2 signitos, y le damos a aceptar. Y arrastramos, ¿no? De esta forma, y ya tendríamos y ya lo único que hacemos, pues bueno, es una autosuma, ¿no? Ya tenemos que la depreciación anual, en este caso, sería de 40,100. Si tú no pudiste fijar la celda, es decir, ponerle estos 2 signitos, pues lo único que tienes que hacer es multiplicar 40,000 por 10, 64,000 por el 10 de la maquinaria, 10,000 por el 10 de la maquinaria, y así vas a ir obteniendo cada uno de los valores. Después pasamos al mobiliario y el equipo, y podemos ver que en el mobiliario el porcentaje de depreciación es el mismo. Entonces lo que vamos a hacer es un igual, seleccionar otra vez la cantidad total, los 22,500, por el porcentaje, que en este caso sería el mobiliario, ¿no? Y recuerda que se sigue haciendo de la misma forma, 30,000 por el porcentaje de mobiliario. Yo aquí lo voy a fijar para hacerlo más rápido. Y arrastro, sumo, bueno, genero el formato, genero suma y ya lo tengo ahí. Ahora, para el equipo de reparto me dice que aquí que el porcentaje es del 20%, entonces
Seleccionamos 125,000 por el porcentaje de depreciación del equipo de reparto, que es el 20%. Otra vez igual, 276,000 por el porcentaje, que en este caso sería del 20%. Hacemos una autosuma y ya está. Para la inversión diferida, tenemos que los gastos de instalación representan el 5%. Aquí en este caso no se llama depreciación, se llamaría amortización de gastos diferidos. Sin embargo, pues bueno, ahí no lo ponen de esa forma, pero sería amortización de gastos diferidos. Multiplicamos por el 20, gastos de constitución, lo voy a volver a hacer, igual 10,000 por el punto 20, que sería esto el 20%. Y por último, la papelería de accesorios, que serían los 5,000 por el 20%. Y ya está. Sumamos. Y ya tenemos la amortización de los gastos diferidos y la depreciación de cada activo, ¿sí? Para el final del año. O sea, esto nos va a servir para el final del año, no para el inicial. Bueno, con esto obtenemos el primer punto, que es la inversión inicial. Ahora vamos a pasar a las fuentes de financiamiento. Entonces, para eso vamos a hacer la siguiente tabla. Vamos a poner fuentes de financiamiento, inversión inicial. Esta la vamos a pasar directamente de aquí. Y donde dice financiamiento externo, vamos a colocar lo que viene siendo el dinero que la empresa va a solicitar prestado. Eso lo vamos a encontrar donde dice fuentes de financiamiento, aquí. Y me dice, la empresa planea adquirir un crédito bancario por 1,000,000, que será amortizado en 15 pagos. Bueno, aquí entonces sabemos que el financiamiento mediante el crédito bancario es de 1,000,000. Ya me dice la tasa sobre saldos insolutos. Bueno, esto, si no nos diera la tabla de aquí abajo, pues nosotros tendríamos que hacerlo, pero ya nos da la tabla. Entonces, y nos dice que el resto será aportado mediante acciones ordinarias con valor nominal de 100. Esto nos da de 100 de la siguiente manera, ¿no? Ya nos da la estructura. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es financiamiento externo. Ya sabemos que es 1,000,000. Pero aquí me falta uno. Y enseguida lo que vamos a hacer es a la inversión inicial restarle el financiamiento externo, ¿sí? Y con eso tendremos que la inversión inicial que deben de, en este caso los hermanos Wills, poner en su favor sería 1,883,848. ¿Sí? Entonces, para distribuirla, vamos a generar ahora una estructura de financiamiento interno, en la cual vamos a poner aquí tenemos los accionistas y el porcentaje de aportación. Ada Wills tiene un 50%, punto 50, Larry Wills, punto 30 y Tom Wills, punto 20, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente vamos a multiplicar el financiamiento interno por el porcentaje de cada uno de ellos. El financiamiento interno por el porcentaje de cada uno de ellos. Y sumaríamos. Y con esto tenemos la estructura de financiamiento interno. Aquí sería, en este caso tendríamos, bueno, la parte externa y la parte interna. Ahora vamos a generar la estructura de financiamiento externo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer para obtener la estructura de financiamiento externo es cuánto de este 1,000,000 se va a pagar en el corto plazo, es decir, a más tardar un año, y cuánto se va a pagar a más de un año. Para eso nos regresamos a la información donde nos dice aquí que se amortizarán en 15 pagos iguales a una TIE tal sobre saldos insolutos, y me dice que los pagos se realizan cada cuatrimestre. Entonces significa que cada uno de estos pagos representa cada cuatrimestre. Un cuatrimestre está representado por 4 meses. Quiere decir que un año tiene 3 cuatrimestres. Por lo tanto, los 3 primeros pagos que tendríamos en esta tabla de amortización representarían, en este caso, el financiamiento de corto plazo. ¿Y cuál va a ser el financiamiento de corto plazo? Pues la cantidad que yo voy a, en este caso, a pagar en esos 3 cuatrimestres, que en este caso sería la amortización, ¿sí? 50 más 50 más 50 serían 150,000. Eso representaría el financiamiento a corto plazo, ¿sí? Y el financiamiento a largo plazo sería lo que reste por pagar después del tercer pago, que en este caso sería el saldo insoluto al NPR3, o sea, el pago del cuatrimestre 3, que serían estos 850,000. Entonces, esto nos daría el total de 1,000,000. El porcentaje, pues simplemente lo obtenemos dividiendo el crédito bancario a corto plazo entre el total. El crédito bancario a corto plazo entre el total. Esto me diría que el 15% está financiado a corto plazo y el 85% está financiado a largo plazo.
Esto se saca a partir de esta tabla. Después, una vez que ya tenemos la estructura de financiamiento, que es lo que me pide aquí, la estructura o fuentes de financiamiento y la inversión inicial, ya podemos pasar a hacer el balance general. Entonces vamos a pasar a hacer el balance general, ¿no? Y aquí en el balance general, entonces tenemos el ASCA, estado de situación financiera, al 1 de enero del 2015, que es el año que se va a proyectar. Entonces vamos a empezar con el activo, el circulante, y en el efectivo simplemente lo que vamos a hacer aquí es empezar a pasar datos. En el efectivo tenemos que el efectivo del capital de trabajo son los 348, entonces lo pasamos. En el inventario pasamos el valor, inventario es valor 10,000, sumamos los valores, es el total, no tenemos más valores. Después pasamos al activo fijo, y el primer activo fijo que vamos a tener son los terrenos. Pues aquí está, nos vamos, terrenos, ya sabemos que tiene un valor de 250,000. El edificio tiene un valor de 1,000,000. ¿Sí? Aquí lo tengo, 1,000,000. Después tenemos el mobiliario. El mobiliario nos da un total de inversión, en este caso, de 222,000. Aquí lo tenemos. Enseguida tenemos la maquinaria y el equipo. Le damos un más, nos vamos a la maquinaria, total de maquinaria y equipo que tenemos aquí, que es este que se encuentra aquí, y lo pasamos. Enseguida pasamos el total del equipo de reparto, que es el que está aquí, total equipo de reparto, los 401,000. Enseguida ya no tenemos más activos fijos, por lo tanto sumamos, con la función autosuma, todos los activos fijos. Después pasamos a los activos diferidos, que vendrían siendo los gastos de instalación, que tenemos en esta parte de aquí, gastos de instalación, 250,000, gastos de constitución, 10,000, y por último papelería y accesorios. No vayan a incluir la depreciación, ya que es el balance general, y en el balance general todavía no están depreciados los activos. Sumamos el total diferido, y para obtener el total del activo lo que vamos a hacer es sumar el total del circulante más el total del fijo más el total del diferido, y con eso tenemos el total del activo. Ahora pasamos al pasivo, y el pasivo lo dividimos en de corto plazo y de largo plazo, y ya tenemos la estructura. El crédito bancario de 1,000,000 que pedimos, 150,000 los vamos a pagar en el corto plazo, y el resto, los 850,000, lo vamos a pagar en el largo plazo, y hacemos un autosuma para tener el total de los activos, que es 1,000,000. Después pasamos al capital contable. En el capital contable vamos a tener el capital social. El capital social es la aportación que en este caso los 3 hermanos Will hicieron, y que ya determinamos aquí arriba. No lo vamos a poner por aportaciones, sino que vamos a poner el total, que sería el 1,883,848. Pasamos el valor, total del capital contable, solamente tenemos un concepto, pasa igual, y por último, total del pasivo más capital, sumamos total pasivo más total capital contable, y ya está, ¿no? Aquí tendríamos, como podemos ver, nuestro balance inicial cuadra perfectamente. Entonces, con eso acabaríamos de resolver el punto número 1. Vamos a pasar al punto número 2. En este caso, el punto número 2 me dice que tengo que determinar las ventas presupuestadas usando el método de mínimos cuadrados. Entonces, para usar el método de mínimos cuadrados necesitamos las siguientes fórmulas. Aquí ya las tengo yo, ¿sí? Y necesitamos realizar el siguiente proceso. Bueno, lo primerito que vamos a obtener es la información que el ejercicio me da, que es esta, la demanda. ¿Dónde la tenemos? La tenemos un poquito más arriba. El ejercicio aquí está, miren, demanda de cajas de helados. Me dice estadísticas de ventas de los últimos 3 años. Entonces me dice que en los últimos 3 años se han vendido, o sea, la demanda, no me dice de qué periodo ni nada, simplemente, pero no me dice si es de un número de empresas o de la región, simplemente me dice que la demanda en cajas de helados del 2012 fue de 500,000, del 2013 600,000 y del 2014 700,000. Entonces me dice que de cuánto va a ser el 2015. Entonces, bueno, aquí yo lo pongo 2012, 2013, 2014 y el 2015 que se les espera, ¿sí? Entonces, para poder determinar la demanda por método de mínimos cuadrados, pues tengo que identificar la variable X y la variable Y. La variable X en este caso siempre será el nivel de actividad, y la variable Y pues siempre podrán ser gastos, costos, demanda, dependiendo lo que tengas en este caso. En este caso yo nomás tengo años y la cantidad demandada, por lo tanto los años van a ser la variable X,
y la variable y va a ser la demanda. Se recomienda que en este tipo de métodos no se utilice los años porque pues a veces no es un dato fiable, pero pues recordemos que es un ejemplo hipotético nada más. Entonces el año 2012 lo vamos a representar como 1, el año 2013 como 2 y el año 2014 como 3, que son los datos que tenemos. Vamos a pasar los datos que tenemos aquí arriba y los vamos a pasar aquí abajo. Ahora, lo primerito que tenemos que hacer es lo que dice aquí, multiplicar x por y. Entonces voy a multiplicar x por y. Multiplicar x por y. Multiplico x por y. Después, para obtener el método de mínimos cuadrados, me dice que tengo que elevar x al cuadrado. Entonces, voy a utilizar una función igual potencia, abro paréntesis, selecciono el año, coloco coma y a la potencia, que en este caso me pide que sea 2. Cierro paréntesis y le doy enter. Y arrastro, ¿sí? Ya arrastro la fórmula. Y ahí lo tengo. Enseguida lo que tengo que hacer es sumar cada uno de los elementos. Sumar las x, sumar las y, sumar la xy y sumar la x cuadrada. ¿Por qué hago este tipo de cosas? Bueno, si ustedes observan, aquí abajito yo voy a tener la fórmula. Prácticamente el método de mínimos cuadrados determina la demanda con base a esta fórmula. Y es igual a más bx. En este caso donde a es la variable fija o independiente y b es la variable variable, ¿no? Es la que varía con respecto a x, es la variable dependiente. Entonces el método me dice que para obtener el valor de b tengo que aplicar esta fórmula y para obtener el valor de a tengo que aplicar esta fórmula. Una vez que tenga estas dos fórmulas, sustituyo en el valor de x, en este caso si 2012 fue 1, 2013 fue 2 y 2014 fue 3, en este caso 2015 va a ser 4. Entonces lo que hago por eso es que sumo, porque si se fijan aquí me dice sumatoria de x, entonces ya la tengo, esta sería la sumatoria. Aquí le voy a poner sumatoria. Entonces aparte el ejercicio me pide n, entonces por eso yo aquí tengo n. N es el número de casos que tenemos. En este caso, ¿cuántos casos tenemos? Solamente tenemos 3 casos. Le vamos a poner aquí 3. Y luego me pide que determine la sumatoria de x al cuadrado, porque aquí la vamos a necesitar. Entonces lo que voy a hacer es igual potencia, paréntesis, sumatoria de x, que es este final, sumatoria de x, coma, al cuadrado. En este caso sería 2. Y cierro paréntesis. Ya la tengo. Después me pide n por la sumatoria de xy. Entonces, n, que en este caso tenemos 3, por la sumatoria de xy. La sumatoria de xy es esta. Y por último, sería n, que es el número de casos, por la sumatoria de x cuadrada, que en este caso sería 14. Muy bien, y ya que tenemos todos los datos, podemos ahora sí determinar la variable b, que en este caso sería la variable dependiente. Le vamos a dar un igual, vamos a abrir un paréntesis, y nos dice n por xy, ya la tengo aquí, n por xy, entonces la selecciono, menos, paréntesis, la sumatoria de x, que en este caso va a ser esta, por la sumatoria de y. Y voy a cerrar paréntesis y voy a cerrar paréntesis. Aquí ya no me permitió, voy a mover un poquito la fórmula, la voy a mover de aquí y luego la vuelvo a acomodar para poderla estar viendo. Aquí la voy a colocar aquí. Entonces vamos a empezar otra vez, igual paréntesis, n por xy que ya obtuve aquí, menos paréntesis, la sumatoria de x, que en este caso sería 6, por la sumatoria de y, que en este caso sería el que tenemos aquí, cerramos paréntesis, entre n por x cuadrada. N por x cuadrada, aquí está. Aquí ya la tenemos. N por x cuadrada, perdón, me faltó ponerle aquí un paréntesis. Menos la sumatoria de x al cuadrado, que ya la tenemos también aquí. Una vez que la tenemos, cerramos y damos enter. Entonces me da, y aquí ya voy a poder poner la fórmula, me da que la variable, en este caso, dependiente, tiene un valor de 100.000 unidades. Después voy a determinar la variable a, la voy a poner de este lado, también. Entonces va a ser igual, ¿sí? Me dice que para a es la sumatoria de y, que ya la tengo aquí, sumatoria de y, menos, paréntesis, menos b, que es el valor que ya tenemos aquí arriba, b, por la sumatoria de x. La sumatoria de x es esta.
cerramos paréntesis, todo esto entre n, que en este caso n es el número de casos, que sería 3, y listo. Nos da 400,000. Entonces nos dice que la demanda futura para el 2015 sería de 800,000. Bueno, aquí, ¿cómo obtuve estos 800,000? Bueno, sencillo, si se fijan, la fórmula para determinar la demanda futura es y' o demanda futura es igual a la variable a, o independiente, más b, la variable dependiente, por x. Entonces, en este caso, a está representado por 400,000 más paréntesis b, que en este caso son 100,000, por la variable x. Si el año que yo quiero pronosticar es 2015 y es el año 4, entonces en este caso x es el año 4 de lo que de los datos que nosotros tenemos. Este sería el año 1, 2, 3, por eso es 1, 2, 3, sería 4, siempre lo vamos a manejar así. Entonces lo multiplicaremos por 4 y por lo tanto tenemos que serían 800,000. Ahora, la factibilidad del proyecto, que es el punto que me dice aquí, es ¿qué tanto? ¿Sí? Yo puedo vender o puedo captar de esa demanda. Entonces me dice que la factibilidad es solamente del 10%, entonces le vamos a poner aquí punto 10%. Entonces las ventas presupuestadas para 2015 de la empresa van a ser 800,000 por el porcentaje de factibilidad del proyecto, que en este caso sería 10%. Solamente yo vendería o captaría de esas 800,000, 80,000 unidades. ¿Sí? Ahora, ¿cómo las voy a distribuir? Porque la empresa vende en cuatrimestres, el presupuesto está separado en cuatrimestres. Bueno, pues aquí abajito me dice que la distribución de las ventas se estima como sigue. Me dice que para el cuatrimestre 1 se espera vender el 31.25, entonces le voy a poner punto 31.25, para el cuatrimestre 2, punto 50, y para el cuatrimestre 3, punto 18.75. Para obtener las ventas presupuestadas de cada cuatrimestre en cajas de lado, sería multiplicar los 80,000, que es la demanda o las ventas presupuestadas totales de 2015, por el porcentaje de cada cuatrimestre. Por los puntos 31, 80,000 por punto 50 y 80,000 por 18.75. Sumamos y obtendríamos el total de las 80,000 y así resolveríamos el punto número 2. Y con esto acabaríamos este video. Espero les sea de utilidad. Gracias.